es una presentación de Tamboriarenes Costegui Agronegocios. Comeri, por su salud lo mejor. Siñeris Free Shop, el shopping de la frontera. Granja Rivera. Infopapelería, la tranquilidad de que estás eligiendo lo mejor. Óptica Ernesto López. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura. Bienvenidos a Capítulos de Historia. Hoy nos acompaña el profesor e historiador Alejandro Jiménez. Alejandro es integrante del equipo asesor en materia cultural del Ministerio de Turismo y Deportes. Tiene un emprendimiento cultural muy conocido en Montevideo que se llama Al Pie de la Muralla, que nos permite recorrer físicamente y a través de la historia lo que fue la muralla de Montevideo y una parte de la ciudad vieja. Alejandro también es un escritor proficuo, un historiador que tiene varias publicaciones muy interesantes. La primera de ellas, por mi honor, Vida de los presidentes de la República Uruguayos, un libro que ha tenido un gran éxito editorial desde los años 2000, especialmente a nivel de la educación. Últimamente ha publicado Breve Historia de Montevideo, un libro que también ha tenido mucho éxito, particularmente en este verano, en los centros turísticos de la costa uruguaya. Y finalmente, en este año del Mundial, Alejandro ha reeditado La Pasión Laica, una breve historia del fútbol uruguayo, motivo por el cual nos acompaña hoy acá en Rivera. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo ha sido esta recorrida por la historia de nuestro país vista desde distintos puntos de vista? Biografías de presidentes, historias de Montevideo y el fútbol. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Un poco a veces cuando me preguntan en Montevideo y en lugares como acá, como en Rivera, ¿cómo es que escribís de temas tan disímiles, tan variados? Yo siempre digo que es porque tengo un poco la oportunidad de transitar por esos temas previamente, ¿no? El tema de Montevideo, tengo a su vez 2 libros más sobre el tema, que es uno, Montevideo, Vida y Obra, que es del año 97, Montevideo, Genio y Figura, que es del 2001. Y yo en sí empecé a transitar estos temas de divulgación histórica, ¿no? Que tú sabes bien, Eduardo, de qué se trata, en un diario de Montevideo, de la República, cuando empecé a escribir sobre estos temas. Y estamos hablando allá hace un buen tiempo, por allá por el año 91. Y luego, por supuesto, que el tema de los presidentes tiene que ver con un ciclo que yo hice en el año 99 en un programa de televisión de Canal 12, que tenía que ver con era año electoral y cada semana hablaba de un presidente distinto. Y el tema del fútbol está muy ligado a lo que es mi pasión por el más popular deporte, a través de haber sido periodista deportivo entre el año 81 y 91. El Mundial en Brasil es una oportunidad única y con ese momento tú vuelves a publicar Pasión Laica. ¿Por qué Pasión Laica? Un libro sobre fútbol, sí, con un título que nos remite a otro tipo de cosas. Porque trata de ser un libro sobre fútbol en el cual se habla de fútbol. El otro día estuvimos en un seminario en la Facultad de Humanidades, un seminario a partir de un grupo de estudio que se creó en la Facultad de Humanidades, que es el GREFU, que integro, Grupo de Estudio del Fútbol del Uruguay. Ese grupo muestra un poco el interés hoy académico, tú que trabajás investigando en otros temas académicamente, el fútbol siempre fue un poco un objeto de denostación con respecto a la clase académica, ¿no? A los investigadores, no solo en Uruguay, sino también, yo diría, en la región. Hoy en día hay una revalorización de esos temas, ¿no? Hubo un seminario donde vino incluso gente de Argentina, y hoy ya hay otras miradas sobre el tema del fútbol, y intenta hacer otra mirada. La pasión laica tiene que ver con una pasión uruguaya, que es una pasión fundamentalmente laica a través del proceso de secularización del Estado, a partir de Varela en adelante en el siglo XIX, que Valle Ordóñez va a afirmar en el siglo XX, y esa pasión, o sea, al mismo tiempo que se afirma esa condición de laico del Estado, se afirma el fútbol. No es casual, es un proceso que se da al mismo tiempo, simultáneamente. O sea, la afirmación del fútbol como pasión y
a su vez, el alejamiento de la concepción oficial con respecto al tema de las religiones, y la Constitución del 17 establece la separación de la Iglesia y del Estado. O sea, y a partir de ahí todo puede darse un símil entre, muchos hablan de la misa los domingos nuestra es el partido, ¿no? Yendo al fútbol, yendo al estadio no, hoy se va poco porque hay medios electrónicos que permiten estar ahí sin estar, ¿no? Pero el fútbol sigue siendo para los Sin uruguayos duda, el sin duda. estadio. El estadio, claro, pero igualmente también la radio, ¿no? Eso que dice este cantor popular Tabaré Cardoso, prendí la radio, y toda esa canción que muestra el momento de seguir y de estar sin estar. Pero es estar en el estadio sin duda, con la radio tiene una magia, en el oído. Sin duda, tiene una magia, y ahí comparto contigo, uno estando en el estadio puede palpar mejor hasta los resultados. O sea, cuando uno está en el estadio puede palpar mejor hasta cómo viene la mano para uno y para otro. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué anécdotas famosas contás tú acá? Porque el fútbol está muy atado a la política. Por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza, el golpe de Terra y la secuencia de clásicos que definen el campeonato del año 33 y del año 34. El gol de la valija. El gol de la valija. Medio. No, sin duda. O sea, ese fue lo que decís tú es muy cierto, el tema de la vinculación, incluso el fútbol y política también, que ahora hay investigadores que lo han estudiado. O sea, por ejemplo... ¿Cómo fue la relación entre el golpe de Terra y el fenómeno de los clásicos? El golpe de Terra, evidentemente, es en el año 33. 33. Sí, incluso... Fue un domingo. Sí, fue un domingo. Y es evidentemente un momento de quiebre para el Uruguay, ¿no? Y el año 33, evidentemente, también muestra el comienzo del profesionalismo. El 32 había empezado el profesionalismo, ¿no? Y eran momentos, evidentemente, de gran conmoción, sin ninguna duda, por más que los que contemporáneos del golpe de Terra dicen que no hubo una gran conmoción popular, por ejemplo, ¿no? Y también, a su vez, al mismo tiempo, en esos años, había otro fenómeno interesante también que se da así simultáneamente con eso, y es que empieza a darse una guerra contra la radio, que yo lo pongo en el libro, ¿no? Contra la radio como medio de difusión, y se llega a prohibir transmitir los partidos por radio. O sea, estamos hablando de que, porque la radio alojaba al público de las canchas, o sea, y hay toda una serie de anécdotas que lo cuento en el libro que tienen que ver con cómo se arreglan para transmitir los partidos igual. Estaban construyendo el hospital de clínicas, finalmente se autorizó, bueno, pero todo un proceso que muestran cómo se consolidaba el fútbol profesionalmente, ¿no? Al mismo tiempo que el país caía en un proceso autoritario, ¿no? Esta pasión laica que tiene mucho que ver en sus orígenes con ese modelo ballista que impulsa las plazas de deportes, que genera leyes de fomento al deporte, tiene mucho que ver con la afirmación de que el fútbol y en los últimos tiempos la selección uruguaya es el verdadero factor de identidad nacional. Sin duda, porque tú hablaste, Franklin Morales, que conocido periodista, investigador, quizás uno de los primeros que desde el periodismo abordó estos temas con una mirada de investigador, ¿no? Franklin habla del modelo ballista, ¿no? O sea, del estilo ballista en el fútbol, ¿no? O sea, y eso tiene que ver todo con un proceso que había comenzado en el siglo XIX con la Revolución Industrial, como llega la Revolución Industrial al Uruguay, cómo eso significa la difusión del fútbol, significa que el obrero, y recordar, por ejemplo, la fundación de ese club, Central Uruguayan Railway Cricket Club, que para algunos es Peñarol y para otros no, en eso no vamos a entrar en esa polémica, pero para algunos fue quien luego, el antecesor de Peñarol, para otros fue Peñarol, ¿no? Y a su vez por parte de los cargos importantes del ferrocarril, y la aparición de un deporte, de una alternativa nacional, ¿no? Con la juventud universitaria, ¿no? Y a partir de ahí, un proceso en el cual lleva
en 1911 a una crisis en Nacional porque no quieren aceptar a 2 jugadores que son albañiles, o sea, eso es realmente un símbolo. Y en el 13, la creación Peñarol se transforma en el club separado del ferrocarril. O sea, en el 13 el ferrocarril deja de tener ninguna injerencia en Peñarol. ¿Por qué? Porque los cargos importantes del ferrocarril ingleses veían que era ya un fenómeno popular y que ellos ya no tenían nada que hacer en esa actividad, ¿no? Además de estar en contra de algunos desmanes que habían sucedido en partidos. Bueno, todo eso se genera todo un proceso de democratización del fútbol como expresión. Y un poco lo que decías tú, o sea, y el modelo ballista, ¿no? El fútbol, sumado eso al fenómeno inmigratorio, ¿no? En el 24 y el 28 muchos inmigrantes gritaron Uruguay por primera vez para celebrar Colombia y Ámsterdam. O sea, tenemos muchas líneas que se van entramando, ¿no? en estos temas. Está bueno investigarlas, ¿no? Muy bien. Alejandro Jiménez, profesor, historiador, que ha vuelto a publicar La Pasión Laica. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por estos comentarios y los espero el próximo lunes para otro capítulo de historia. Es una presentación de Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri, por su salud lo mejor. Signeris Free Shop, el shopping de la frontera. Granja Rivera. Infopapelería, la tranquilidad de que estás eligiendo lo mejor. Óptica Ernesto López. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura.